columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Que el Señor pueda edificar su iglesia a través de este mensaje. Padre, hemos levantado nuestras oraciones a ti, hemos cantado a tu santo y glorioso nombre, y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, escuchar tu consejo. Queremos que hables a nuestras vidas y que tu palabra nos lleve también a glorificar a Cristo en todo. Señor, no han venido de sus casas mis hermanos a escuchar mis ideas y mis pensamientos. Algunos vienen de lejos, algunos cansados de sus trabajos, y aún así se esfuerzan, Padre, pero no se esfuerzan porque quieren oírme a mí, se esfuerzan porque quieren oírte a ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que no les des nada menos que tu palabra en esta radio. Que no sean las mías, ni mis ideas, ni mis pensamientos, ni mis reflexiones. Que sea tu palabra solamente la que hable a sus vidas. Que puedas instruirnos a todos, edificarnos como iglesia y que puedas, Señor, hacer que tu palabra nos santifique de manera, Señor, que Cristo sea reflejado cada día más en nuestras vidas. Así que te pido que me uses para edificación de tu pueblo, que pueda ser un instrumento hoy en tus manos y que pongas tu palabra en mis labios para que la predique con fidelidad y con autoridad en el poder de tu Santo Espíritu. Y te pido todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, llevamos ya 2 capítulos de esta serie en el libro de Ruth. Y como explicamos en los primeros 2 capítulos, el libro de Ruth es una historia que desde el inicio parece que va a ser el mayor drama de la historia jamás contada en la Biblia. Una historia que parece que constantemente va de mal en peor. Y no estamos acostumbrados a eso, porque todo lo que tiene que ver con Dios casi siempre lo relacionamos con historias buenas, con historias agradables, con historias de cosas que solo salen bien. Por eso cuando nosotros vemos la historia de Ruth, muchas veces parece que es una historia que se aleja del control de Dios, porque las cosas se complican cada vez más. A pesar de ser un pueblo que conoce a Dios, a pesar de ser un pueblo que viene de una tierra que adora a Dios, a pesar de todas esas cosas, vemos que son una familia que cada paso que van dando, la tragedia llama más y más a su puerta. Nos encontramos con una casa que sale de Belén y marcha a una tierra no muy agradable en el territorio bíblico, que es la tierra de Moab. Y no marchan por gusto, no se van como la hermana Nancy de vacaciones y como algunos también se han ido estos días. Esa gente no se va a Moab a ver a la familia, no se va a Moab para emprender un viaje de placer familiar. Esa gente se va a Moab huyendo de la escasez. La hambruna había llegado a Belén y ya no había nada que comer, ya no había trabajo, ya no había dinero, no habían recursos. Y a pesar de que es una tierra no muy agradable para un judío, ellos van a Moab porque ven que es la única esperanza que tienen para sobrevivir. Y cuando llegan a Moab, y a lo mejor pensando que allí las cosas, aunque sea poco a poco, iban a mejorar, cuando llegan a Moab no mejoran la situación, sino que muere un familiar y muere el cabeza de familia. El esposo de Noemí fallece en ese momento y ella pierde no solo una fuente importante de ingresos, porque el hombre era el trabajador principal, sino que a pesar de tener también esa fuente de ingresos perdida, ha perdido su fuente de cariño, de amor, de intimidad, ha perdido a su marido. Y parece que las cosas se han complicado mucho y que ya ha llegado el momento en que empiecen a cambiar y que Dios empiece a hacer cosas buenas en medio de esa familia. Pero leemos algo curioso y es que los 2 hijos de Noemí, en vez de quizá orar, esperar y buscar debidamente, saltan un precepto divino que es la prohibición del yugo desigual, el no poder unirse a mujeres extranjeras, a mujeres de otros pueblos por los peligros que ya contábamos, y ellos toman a 2 mujeres moabitas y se casan con ellas. Así que Noemí viene de la hambruna y la necesidad, ahora está viuda y ha perdido a su marido y ahora se encuentra con 2 nueras extranjeras, otro pueblo, otra cultura, otros dioses a los que adoraban. Y tú dices, bueno, ahora igual Dios empezará a hacer algo y no.
sino que cuando vamos una línea, 2, 3 líneas más hacia adelante, lo que pasa es que ahora Noemí no pierde a las nueras, sino que pierde a sus hijos. Los 2 hijos de Noemí mueren en ese instante. No sabemos si dijimos que no podíamos afirmar que fuera porque Dios los había castigado por su yugo desigual, sino que murieron, y es lo único que dice el relato bíblico. Pero tenemos que entender que en aquel entonces los hombres eran la fuente de ingresos principales de la familia, el sustento principal de los hogares, los proveedores. Y ahora no solo se había perdido un proveedor, sino todos los proveedores de la casa habían desaparecido. Por lo tanto, la condición financiera de la familia no parece que va a mejorar. Y encima ahora es Noemí, la única que se encuentra en tierra extraña, no tiene parientes, no tiene amigos, no tiene conocidos, así que tiene solo 2 nueras a las que mira y les pide, con mucha lógica y razón, que la abandonen. Ya no tiene hijos para darles, ya no tiene un descendiente que puedan tomar, casarse con él y tener herederos. Noemí no tiene a nadie ya en esa casa y por eso le pide a sus nueras que se marchen junto a su familia, que tendrán más posibilidades si vuelven a casa de sus padres. Quizás se podrán casar en un futuro con alguna persona de su ciudad. Y a pesar de que el pedido de Noemí es noble porque quiere lo mejor para sus nueras, nos enfadamos un poco con ella porque usaba esa expresión, vuelve a tus dioses. Sabiendo ella que solo existe un único Dios verdadero, Noemí no duda en mandar a sus nueras a la idolatría de la que venían. Así que una de sus nueras, después de mucha insistencia, decide quedarse en Moab, pero hay otra que no. Hay otra que ha decidido acompañar a Noemí hasta el final, y de eso hablamos la semana pasada, del cariño de Ruth, del respeto de Ruth hacia su suegra, y no solo eso, sino que analizábamos esa conocida frase, ese conocido versículo en el que nosotros podíamos ver y contemplar la conversión de Ruth, que a diferencia de Orfa, que se había volvido a sus dioses, Ruth decidía ahora dejar sus dioses y seguir a Noemí y al único Dios verdadero. Y ahora nos encontramos así. Tenemos que tener esa idea en la cabeza. Ahora tenemos a 2 señoras con maletas, lo que se llevara en la época, pero probablemente muy vacías, sin recursos, sin nada. Una anciana y una extranjera camino a Belén. Porque habían escuchado que las cosas mejoraban en Belén, ya no había hambruna, y entonces ahora Noemí y Ruth se marchan y se disponen a ir a Belén. Y ahora veremos si las cosas empiezan realmente a mejorar o todavía el drama se pone peor. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 2, y lo primero que nos encontramos en escena es un rico redentor. Un rico redentor. Y dice así: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. De esta frase me gustaría que tú te quedaras en mente, quizá porque vamos a ver algo más profundo eso más adelante, con la expresión, un pariente de su marido. La semana pasada estuvimos viendo una cosa importante, y es que en cuanto a la ley del Señor, en cuanto a lo que establecían los mandamientos, habían maneras en que una persona que estaba en muy mala condición pudiera mejorar un poquito, pudiera ser redimida, incluso alguien tener un nuevo marido dentro del seno de la familia de los que habían muerto. Así que no creo que sea casualidad que el capítulo 2 empiece dando ese detalle del personaje que va a cambiar todo el libro de Ruth. Sí, nosotros sabemos que es Dios el que cambió la historia de Ruth, pero Dios quiere que miremos a ese personaje que se llama Booz. Y ese personaje es el que nosotros vamos a tener que contemplar con mucho detalle, porque si lo vemos con detalle y con cuidado, si miramos a Booz, vamos a conseguir ver a alguien mucho mejor que Booz. Vamos a conseguir ver a Jesús. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, y especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento, uno de los peores errores que comete mucha gente es leer el Antiguo Testamento, pero no leerlo como un cristiano. Cuando un judío lee el Antiguo Testamento, cuando un judío lee la ley o cuando un judío lee los profetas, él no busca a Cristo, porque no cree que todo trate de Cristo, no cree que todo trate de Jesús.
no cree que Jesús es el Señor, no cree que Jesús es el Mesías, no tiene esa idea en la cabeza. Entonces él lee la Biblia como un judío, relatos que hablan del pueblo judío y para el pueblo judío, pero no lo leemos nosotros de la misma manera. Porque nosotros, a la luz de la palabra, sabemos que toda la Escritura habla del Señor Jesús. Y nuestro mayor deseo cuando leemos las Escrituras es ver a Cristo. Cuando Cristo ha resucitado en el Nuevo Testamento y está nuevamente con sus discípulos, vemos que en un momento le dice que les hablaba de todo lo que los salmos, los profetas y la ley decían acerca de Él. El mismo Señor Jesús nos dice y nos enseña que la ley, los profetas, los salmos hablan de Él. Así que cuando nosotros, los cristianos, los que hemos sabido por la palabra de Dios y creemos por lo que Dios nos ha revelado en la palabra, que todo habla de Cristo, cuando leemos la Biblia debemos buscar a Jesús. No la leemos con los ojos de un judío, las leemos con los ojos de un cristiano, buscando a nuestro Señor también en el libro de Ruth, porque no necesitamos que esté el nombre Jesús para que nosotros sepamos que la Biblia habla de Él. Así que cuando nosotros veamos a Booz en muchas de las escenas, en muchas de las situaciones que se van a vivir, vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo si leemos con cuidado. El primer versículo del capítulo 2 nos da unos detalles de Booz. El primer detalle que nos da es que es pariente de Noemí. Y es pariente de Noemí por parte de su marido Elimelech. Él es pariente de Elimelech y por lo tanto desde ahí se ha vuelto también pariente de Noemí. Pero aparte de su nombre y de que sea pariente de Noemí, el texto nos da otro detalle de Booz. Y es que es un hombre que tenía mucha riqueza. Y te digo una cosa, para ayudar a una mujer viuda de la edad de Noemí, desamparada y sin nadie, junto a una mujer que es su nuera, joven, sin trabajo y desamparada, no podía venir una persona que sobrevivía con lo justo cada día y ayudarlas. No podía venir una persona que tenía lo justo para vivir y sacarlas de su condición. No podía ser cualquier pariente. Porque para redimirla de la condición y la situación que estaban enfrentando, que era de extrema pobreza, solo podía venir alguien que tuviera la condición suficiente para sacarlas de esa extrema pobreza. Así que tampoco es casualidad que el texto mencione desde el principio que Booz era un hombre de mucha riqueza. A los papás les recuerdo que tienen una sala, creo que ya llevaron el ventilador, para que puedan los hijos, si en algún momento están nerviosos, estar allí. Entonces nosotros debemos entender una cosa. Hermanos, a lo largo de la historia de Noemí y de Ruth, yo quiero que nos veamos un poco reflejados en Noemí y en Ruth. No, quizá no somos viudos. Quizá no tenemos una situación de extrema pobreza. Pero el drama que vivían estas dos mujeres es el drama que tú y yo vivíamos antes de conocer a Jesús. Es el drama que nosotros vivíamos. El drama que vivían estas mujeres es de alguna forma el drama espiritual de todas las personas que están alejadas de Dios. Y en primer lugar debemos reconocer que nosotros éramos personas de una extrema pobreza espiritual. Nosotros estábamos en una condición de miseria espiritual, no había nada de valor, no teníamos nada que ofrecer a Dios. Nada de bueno había en nosotros, nada valioso teníamos en nuestras manos. Así como Ruth y Noemí no tienen nada para poder salir adelante, nosotros espiritualmente tampoco. Estábamos en una completa bancarrota. Y así como Ruth y Noemí necesitaban un redentor que tuviera condición suficiente de riquezas para redimirlos de esa situación, nosotros también necesitábamos un redentor que tuviera riqueza espiritual para redimirnos de nuestra pobreza espiritual. Y es ahí donde ya empezamos a ver a Jesús, porque nuestro Cristo es rico. Efesios 3:8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Mire cómo se presenta Pablo, el más pequeño de todos los santos.
Hermanos, nosotros éramos miserables, espiritualmente pobres. No teníamos nada que ofrecer al Señor. Espiritualmente no había nada que pudiéramos darle a Dios que fuera de su agrado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una vida espiritual completamente nula. Miseria espiritual. Y solo alguien rico espiritualmente, lleno de riqueza espiritual, podría sacarnos de esa condición. Y es así como Pablo presenta a Cristo, aquel que tiene inescrutables riquezas. No está hablando Pablo de que él tiene el privilegio de anunciar el evangelio de la prosperidad y decirle al mundo que Él es el dueño del oro y la plata y que ahora Dios tiene un montón de dinero para nosotros. Cuando Pablo habla de las riquezas de Cristo, Pablo habla del evangelio. Pablo habla de la grandeza de la obra salvadora de Jesús, del alcance de su sangre, del poder de su sangre, del tamaño de su gracia. Y esas riquezas Pablo las anuncia. Cristo es rico en misericordia, rico en gracia, rico en justicia, rico en bondad. Y es la única esperanza para gente miserable y pobre como nosotros. Hermano, tú y yo andábamos como Ruth y Noemí con maletas vacías, sin nada que ofrecer, sin esperanza, sin futuro, sin nada, un drama en nuestra vida espiritual. Pero nos presentaron las inescrutables riquezas de Cristo. Un día alguien más rico que Booz llegó a nuestra vida. El Cristo Redentor llegó a nuestra vida. Y nos trajo las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad, las riquezas de su misericordia. Y aquellos que estaban vacíos y miserables espiritualmente fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Recibieron vida en Cristo Jesús. Recibimos de su maravillosa riqueza. Vamos a seguir ahora con nuestra historia. Primero nos ha presentado al personaje y ahora nos presentan de nuevo a Noemí y a Ruth llegando a Judá, llegando a Belén. Y mira lo que nos enseña, que empezaron a buscar limosnas. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Hermano, primero quiero volver a dar un detalle sobre Ruth y es el respeto que muestra sobre Noemí. ¿Te has dado cuenta que Ruth no mueve un paso sin antes preguntar a quién? A su cabeza, a su marido, no, a su suegra. Hermano, mira el respeto de esa joven por las canas. Mira el respeto de esa joven por la que es su suegra, por la que ella tiene respeto porque era la madre de su marido. Mira el respeto. Ella no va directamente a murmurar y quejar: estoy en tierra extranjera, no sé ni para qué vine, bueno, me voy a buscar la vida, y hace lo que quiere. Ella primero pregunta a Noemí. Y mira que le dice: te ruego que me dejes ir. No se va y le informa: oye, que sepas que me voy a ir a buscar trabajo, luego vuelvo, por la tarde estoy aquí. No, te ruego que me dejes ir. Hermanos, si solo una gotita de ese respeto volviera a nuestras familias, si solo una gotita de esa honra volviera a nuestras familias, si volviéramos a considerar las canas y las figuras de autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, si volviera esa honra a los padres, a los suegros. Hermano, hoy la gente toma decisiones en su vida como si los padres no existieran. ¿Tú has visto cómo viven los jóvenes hoy? Yo siempre lo digo, que los padres hoy se enteran que te vas a casar cuando llega la invitación. Y eso es vergonzoso. Antes era diferente. Antes tú hacías parte a tus padres de la historia y querías su aprobación, ¿sí o no? Querías su bendición. Primero tú pedías la bendición a tus padres, luego iba el novio o el novio normalmente a pedir la mano y también la pedía. Todo el mundo quería la aprobación de los mayores. Hoy miras a tus padres: este es mi novio, nos vamos a casar, pero ¿quién? Y si no os gusta, me perderéis como hija. Digo, ¿pero dónde vas? ¿Pero quién te has creído tú? ¿Quién te has creído que eres, niñata empedernida?
Y así con todo. Vamos notificando a los papás. Papá, voy a hacer esto. Papá, me voy de aquí. Papá, me marcho allí. Papá, voy a viajar allí. Papá, voy... Mientras sea papá y tú le estés informando porque probablemente vives en su seno materno, no es papá, me voy, es papá, ¿puedo ir? Porque si quieres hacer tu vida, te independizas. Porque esto de seguir bebiendo de la teta de mamá, bebiendo del sustento de papá y vivir como si ya fueras un adulto independiente, eso es un discurso de este mundo, pero no es el discurso de Dios. Y te voy a dar un paso más. Los creyentes no honramos a nuestros padres solo cuando vivimos en su casa. Honramos a nuestros padres hasta que se mueran. Y una vez muertos, respetaremos su memoria con buenas actitudes y comportamiento para que sepan que los hijos de fulano que ya murió todavía viven honrando a sus padres. Mientras sean mis padres, merecen mi honra. Hermano, cuidado con aceptar el discurso de este mundo. Mira, Ruth, déjame ir a trabajar, déjame ir a buscar sustento. Y era sustento no solo para Ruth, era sustento para las dos, pero quería su permiso, quería su bendición. Por favor, jóvenes y adultos también, considerad más a vuestros padres, que solo hacen parte de vuestra vida cuando necesitáis ayuda, cuando necesitáis una niñera, cuando necesitáis una habitación de última hora, cuando necesitáis dinero prestado, cuando necesitáis que, como decimos en España, alguien os saque las castañas del fuego. Y lo más triste es que sabéis que aunque los tengáis totalmente abandonados, cuando vais os aman tanto y os ayudan. Que por dentro cualquiera os diría, no me has querido en un año y me quieres ahora, lárgate, pero sabéis en el fondo y por eso lo hacéis, que ellos no, que ellos os ayudarán. Y lo harán de corazón y no os reprocharán, pero por favor, no actuéis como el mundo que se aprovecha de ellos. Amadlos y honradlos. La iglesia no debería ser como el mundo, que solo se acuerda de papá ya cuando hay que poner flores en el nicho. Entonces, después de pedir permiso, mira qué dice, déjame ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Porque, hermanos, esta frase me agrada, nuestra historia va a ser una historia de gracia. Hermanos, Ruth no está buscando empleo de alguien que la contrate, y ahora lo vas a entender. Ruth está buscando a alguien que le permita estar en su campo y coger espigas. Ruth está sabiendo que no tiene nada que ofrecer. Ruth sabe que no tiene nada que dar. Ruth sabe que no tiene mucha idea igual del trabajo. Y Ruth sabe que si consigue comer algo ese día es porque alguien va a hallar gracia. Porque alguien la va a mirar y la va a mirar con gracia. Y va a mirar a esa jovencita y va a decir, bueno, déjale que coja algo y coma. Ruth sabe que lo único que puede salvar la situación de Noemí de ella no es su esfuerzo, ni su coraje, ni su valentía, ni que son dos mujeres guerreras que no necesitan hombres. Ruth sabe que lo único que puede salvar la situación de ella y de Noemí es gracia. Que alguien las mire y especialmente a ella con favor. Y Noemí le dice, ve hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Hermano, de todos los campos de Belén, ¿tú crees que es casualidad que Ruth acabe espigando en el campo de Booz? El único que va a poder hacer algo para solucionar la vida de Ruth y Noemí es un pariente. ¿Cuántos parientes debe tener en Belén? No muchos. Más complicado, el único que puede solucionar la vida de Noemí y de Ruth es un pariente rico. ¿Cuántos parientes pueden tener en Belén que sean parientes y ricos? Y en el campo que va a parar, sin preguntar, porque Ruth no fue por las calles, oye, ¿algún pariente de Noemí que tenga tierras y dinero? Ella fue buscando gracia. Ella no pensó primero en esas cosas. Dijo, tenemos que comer. Así que en el campo que pueda meterme, ojalá me permitan coger y tengan gracia de nosotras. Y en el campo que acaba, es en el campo del pariente rico de Noemí. Hermano, ¿crees que hay casualidad? Todo lo que pasa en nuestra vida está ordenado por la mano de Dios. ¿Cómo puede ser que conociera a una muchacha que salió de su continente
en un tiempo de trabajo que duró pocos meses o tiempo para mi vida, que resultara ser que esa muchacha era creyente y pasaran todas esas cosas, casualidades de la vida que al final me tienen aquí pastoreando. Están mis planes, pero mira, se dio así, alguien tiró dado, me gustó Clicia y se me ha complicado la historia. Empecé así fingiendo que quería a Dios, pero solo iba por ella y estoy llevando la mentira ya demasiado lejos. No es casualidad. No es casualidad que de toda esa cafetería me llegara a gustar la más seria. No era casualidad. Y tampoco es casualidad que de todos los hombres de Dios, buenos, serios y respetables que habían, a esa muchacha le acabara gustando yo. No es casualidad. Porque antes de que yo conociera a Dios, Dios ya sabía que yo iba a estar aquí hoy hablándote de su palabra. Y Él lo había preparado. Nosotros no sabíamos lo que Él había preparado, pero Él lo había preparado. Y yo creo realmente que la historia de Ruth muestra eso. No es casualidad que Ruth acabe en el campo de Booz. Así que, hermanos, la historia de la redención, de la salvación, de Ruth, de Noemí y la nuestra, tiene que ver con un plan de Dios. Hermanos, si tú estás aquí porque es casualidad que alguien te predicara y es casualidad que en vez de rechazarlo tú dijeras sí, qué salvación tan pobre, ¿no? Qué salvación tan triste, es decir, bueno, a mí me predicaron y mira, por cosas del destino yo en vez de rechazar acepté y bueno, ¿qué hubiera pasado si rechazo el evangelio cuando me lo predican? Es que no lo ibas a rechazar nunca porque Dios hizo que lo creyeras. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque de todas las decisiones malas de la vida tomaste una buena que fue creer en Dios. Tú crees porque Dios te dio la fe. Tú crees porque Dios movió tu corazón a creer. Tú crees porque Dios te hizo nacer de nuevo. Tú crees porque estaba en los planes de Dios que hoy estuvieras aquí. ¿O crees también que es casualidad que de tus muchos amigos y conocidos que todavía abrazan mala doctrina y enseñanza, tú hayas visto un mensaje y tus ojos se hayan abierto como si lo hubieras visto clarísimo y los de ellos que les pasan los mismos mensajes siguen velados? ¿Eres tú más listo que ellos? ¿Eres tú más inteligente? Seguro que sabes de personas que están en tu antigua congregación escuchando mala doctrina y diciendo, pero si sabe más Biblia que yo, pero si lleva más años en el Señor, pero si entiende mejor las cosas, ¿cómo puede ser que no lo vea y yo sí? No es casualidad, Dios tiene propósitos. Y no era casualidad que Ruth acabara en el campo de Booz, fue un propósito de Dios ponerla en ese lugar, donde sí hallaría gracia, así como nosotros hallamos gracia. Pero mira qué interesante también, y aquí te viene un dato histórico, un dato propio de la ley para que conozcamos más cosas culturales de la época. Ruth le ha pedido a Noemí que le deje ir a recoger espigas en pos de los segadores de algún campo. Hermano, ¿por qué le pide eso? ¿Por qué no pide que le deje ir a buscar trabajo normal? ¿Por qué no le pide que le deje ir a pedir limosna o pan a una panadería? ¿Por qué no le pide que le deje ir a donde, no sé, hayan mercaderes y pida comida y pescado? ¿Por qué le dice que le deje ir a recoger espigas? Posiblemente en el tiempo que Noemí y Ruth pasaron juntas con sus esposos, quizá Ruth conoció un poquito de la ley de Dios. O quizá por el camino hasta Belén, Noemí le dijo, mira Ruth, por lo que dicta nuestra ley, tenemos esperanza en una cosa solamente. ¿Y cuál era esa cosa? Que Dios había determinado que las espigas que se caían serían para los necesitados. Mira lo que dice Levítico 23, 22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. O Deuteronomio 24, 19, que lo dice de esta manera. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Sabes qué había pensado el Señor? Yo no sé si algunos habéis trabajado el campo, pero casi todas las hortalizas, frutas pasa lo mismo.
Si tú, por ejemplo, recoges fruta de un árbol, naranjas, limones, te darás cuenta que siempre hay algo que mientras vas echando a la cesta, ya sea por el zarandeo de las ramas o porque se ha movido el viento, cae y está bien para comer, pero cae y tú no lo has cogido. Pues la idea del Señor es esta: cuando tú estés recogiendo el fruto de tu campo, va a haber cosas por el camino que van a caer, o a veces te vas a echar cosas en el brazo y por el camino se te van a escurrir 3 o 4. Y Dios dice, pues de lo que se caiga, o de lo que se te olvide, o de esto que dices, bueno, me llevo todo, ahora cojo ese poquito. Dios dice, ese poquito lo dejas. Lo que se ha caído lo dejas. ¿Pero por qué, Señor? Porque eso quiero que lo guardes para el necesitado. Por eso dice Ruth que ella iba detrás de los segadores. Los segadores iban cogiendo lo que era su trabajo y por el camino quedaba, y los necesitados, los forasteros, la gente nueva de la ciudad que no tenía trabajo ni comida, iba detrás de ellos esperando que cayera algo. Mira un poco, mira un poco, mira un poco, mira un poco, y de eso ellos vivían. De eso iban a vivir. Y eso me enseña algo maravilloso, que nuestro Dios es un Dios que cuida de los necesitados. El Salmo 72, verso 12 al 14 dice, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la viuda de los necesitados salvará. Ahí tienes a Noemí. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Hermano, ¿tú crees que de nosotros, ser humano, piensa en nosotros, lo bueno que somos, solidarios, generosos, y más con lo nuestro? ¿Tú crees que saldría de nosotros todo lo que se me caiga para caridad? ¿Tú crees que si yo he plantado, no sé, imagínate 10 naranjos, estoy cogiendo las naranjas y se me han caído 50 naranjas, yo voy a dejar 50 naranjas a cómo va el kilo? Yo vuelvo a por las naranjas, yo no voy a perder ni un centavo de mis ganancias, yo no voy a perder ni un centavo de mis cosechas. Pero como Dios sabe lo codiciosos que somos, Dios pone una ley. Porque si esa ley no está, te aseguro que nadie come de lo que se nos cae. Pero el Señor, que nos conoce, es bueno y perfecto, no solo piensa en ti, sino en el forastero, en el necesitado. ¿Y sabes por qué Dios piensa en el necesitado? Porque nuestra naturaleza no piensa en el necesitado. Porque nuestra naturaleza rápidamente lo va a ver injusto. No es justo que yo me haya hartado a plantar, que yo me haya hartado a regar, que yo me haya hartado a trabajar para que ahora venga el extranjero y se lleve un trozo de mi cosecha por su cara bonita. Y yo te digo que pensaríamos eso porque yo lo pensaría así. Pero gracias a Dios, que conoce lo malos que somos desde Génesis 3, que Él pone una ley, dice, vosotros no pensáis en el necesitado, pero yo sí pienso en el necesitado. Yo sí pienso en el huérfano. Yo sí pienso en la viuda, yo sí pienso en el afligido. Yo voy a montar una ley de tal manera que hasta aquellas personas que vosotros jamás ayudaríais, sean ayudadas. Así que, ¿pero por qué a pesar de esa ley, Ruth dice que depende de hallar gracia a los ojos del dueño del campo? Porque Ruth podía llegar, cogerlo y decir, me corresponde por la ley. ¿Por qué entonces habla de gracia si es su derecho según la ley? Yo tengo varias opciones y la primera tiene que ver con el tiempo en el que se vivía. ¿Alguien recuerda por el primer mensaje en qué tiempo estaban sucediendo estos hechos? Muy bien, en el tiempo de los jueces. Y alguien me dice una frase que caracteriza de alguna manera, cada uno en su lenguaje actual, el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. No había ningún respeto por la ley de Dios. Entonces, Ruth y Noemí, que saben eso, probablemente sepan que aunque haya una ley que ponga que les deben dar de lo que se cae, nadie está respetando la ley de Dios, cuanto menos van a darle caridad. Por otro lado, hay algunas personas que también se habían vuelto, a pesar de conocer la ley de Dios, codiciosas. La codicia está en el corazón del hombre, porque nosotros también sabemos que debemos dar cosas. Y muchas veces también lo gastamos en nuestros proyectos y propósitos.
¿Cuánta gente no dice, yo no ofrendo porque las iglesias roban, pero en el fondo le hace bien? Te digo una cosa, hay gente que eso le va bien. Porque si dijeras, bueno, ves esa iglesia que no roban, no, me quedo en la mía. ¿Pero por qué? Porque es que si voy a la que no roban, no tengo excusa para no dar. Prefiero quedarme en esta, que así sigo teniendo excusa. Yo no doy porque se lo gastan, yo no doy porque esto, yo no doy porque aquello, porque en el fondo somos codiciosos. ¿Cuánta gente venía de iglesias donde diezmaban, daban pactos, daban primicias? No daban el 10. Si tú sumabas lo que les sacaba la iglesia, daban casi el 50% al mes. Y cuando vieron un sermón que dijo, no hay que diezmar, se frotaron la mano y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que no? ¿Que no seré ladrón? ¿Que no me voy al infierno? Y pasaron de dar un 50 a dar menos de un 5. Pero no porque hayan entendido la palabra, porque ese texto de Hechos 2, y vendían todo lo que tenían y lo ponían ese, ¿qué hacemos con ese? Ese no me gusta. Porque en el fondo somos codiciosos. Y yo sé que la Biblia habla de dar. Dios ama al dador alegre, que cada uno dé conforme Dios le haya prosperado. Este mes me ha ido súper bien. Pues ya sabes, un principio bíblico. También te debe irte súper bien en tu ofrenda. Pero hermano, eso no es evangelio de prosperidad, esos son principios bíblicos. Eso no es, si lo das, Dios te dará. Yo no te quiero sacar dinero, es que debería estar en tu corazón, porque uno de los mayores principios es que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero no nos gusta, porque ¿sabes por qué muchos pastores extorsionan? Porque en el fondo saben que si lo dejan al corazón, el corazón es codicioso. Pero hermanos, si también dan solo porque les extorsiono, ¿de qué vale? ¿Sabes qué? Si no dan, que no den. El Señor dará. Es su obra. Ya mañana ellos hablarán con el Señor de su codicia, pero no los vamos a engañar para que den. Y te digo una cosa, por experiencia en esta casa, hay gente que a pesar de entender todas esas cosas, es generoso. Porque se trata del corazón, no se trata de números. No se trata de que te tengan que decir, da esto, que Dios te da 1000 más. No, es gratitud. De lo que nos da le damos en gratitud. También sabemos que la Biblia habla de ayudar al menesteroso, el que da al pobre, el Señor nunca se olvidará. El Señor no le dejará faltar. Proverbios habla varias veces de dar al pobre, pero nos gusta más pensar, yo no doy porque se lo gastan en drogas, yo no doy porque se lo gastan en vino, yo no doy porque... Pero podíamos dar, como dije de otra manera, con comida. Pero en el fondo vamos a buscar una excusa porque no queremos dar. Yo trabajo 8 horas al día y eso es mío, por ley. Somos codiciosos y por eso yo creo que Ruth también sabía que solo dependía de la gracia de alguien. Porque el corazón del hombre es codicioso. Así que por la codicia de algunos, porque otros no obedecían la ley y también por el hecho... Yo creo que algunos se habían cansado de dejar que gente espigara por un motivo. Porque también hay aprovechados entre nosotros. Había gente que decía, me encanta esa ley. ¿Para qué yo voy a trabajar? Si cada día me voy al campo de Francisco y cojo de lo que le sobra y me lo tiene que dar. Porque Francisco, sigo sin trabajo, sigo en paro, Francisco. ¿No te importa que coja unas naranjitas, unas patatas y unas sandías? Me llevo una gallina, Francisco. No, eso no está en la ley, pero se ha caído. También se ha caído la gallina. Y como gente aprovechada empezaba a aparecer, porque eso también aparece, o ¿qué pasa con las ayudas sociales del gobierno? Si ganas menos de 1000 euros al mes en tu casa, te daremos comida de Cáritas, te daremos ayuda del alquiler, ayuda de esto. Cariño, qué bien que ganamos en negro y para ellos no ganamos nada. Pero cariño, tú ganas 1200, yo gano 1000, son 2200, pero no lo saben. Vamos a aprovecharnos de la ley de caridad que tienen en España y vamos a tener la compra gratis hasta que podemos sobrar y dar. Dan demasiado. Y ahí tienes a tu hermano que se gasta 300, 400 al mes porque todo ha subido, pero quiere ser honesto. Y sabe que también ahora mismo a lo mejor podría ir y ganarla, pero sabe que realmente no lo necesita. Y como hay gente aprovechada, hay mucha gente que dejó de ayudar. Dios dice que me tiene que dar ya, pero me cansé porque hay mucho aprovechado.
Así que esos son los 3 motivos por los cuales probablemente gente ya no dejaba que las personas tomaran de esas espigas. Por eso Ruth dice, dependo de que alguien me mire con gracia. Ahora vamos entonces a los siguientes versículos, del 4 al 6, y vamos a ver una acción bonita, a la que yo he querido titular, el Dios que se acerca. Y aquí vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. No sé si los chismes volaban entonces, pero ahí ya sabían de dónde venían, quién eran, quién se había muerto. Hermano, la gente dice que hoy es ser cristiano más difícil que en los tiempos de Jesús. Inmoralidad había ahí y ahora. Borrachera ahí y ahora. Chisme ahí y ahora. Miren, la decoración cambiaba, las casas cambiaban, la ropa cambiaba, pero ¿sabes lo que no ha cambiado desde Génesis 3? Esto. El corazón del hombre. Y la misma maldad existe de todos los tiempos. La podemos maquillar y decorar de maneras diferentes porque se moderniza, pero el pecado siempre ha estado presente. Pero hay algo bonito que yo veo aquí y es el interés de Booz de saber quién es esa muchacha. Pero hay algo más interesante y es cómo Booz habla con sus siervos. El Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, que el Señor te bendiga. En un tiempo donde no se respetaba a Dios, donde se daba espalda a la ley de Dios, donde no se consideraba la ley y cada uno hacía lo que le daba la real gana sin pensar en Dios, nos encontramos con unas personas que son temerosas de Dios. Porque en ese tiempo, empezar a saludarse, que el Señor sea con vosotros, que el Señor te bendiga, un trato así entre siervos y jefe, nos muestra que era un lugar donde había respeto y temor de Dios. Y él pregunta, ¿de quién es esta joven? Los teólogos no se ponen de acuerdo en el significado de esta pregunta. Algunos piensan que estaba preguntando por su marido. Yo sé que alguna feminista ahora se va a levantar y decir, las mujeres no somos propiedad de nadie, pero yo te voy a decir, querida feminista infiltrada, que sí lo sois. Que tú eres propiedad de tu marido. Pero, querida infiltrada feminista, cálmate porque tu marido también es tu propiedad. El apóstol Pablo en una ocasión dice que mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Así que no te alteres. El Señor no solo te ha dado a tu marido como propiedad, sino que te ha dado a tu marido como propiedad a ti también. Ya cálmate y sigue escuchando. Algunos creen que la pregunta de Booz tenía que ver con eso. ¿Quién es su marido? ¿De quién es esta joven? Otros piensan que tenía que ver con su familia. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué familia pertenece? Y otros piensan que tiene que ver con su jefe. ¿Quién es esta joven? ¿De quién es sierva? ¿Para quién trabaja? Yo me decanto por las 2 primeras, pero no por la tercera. Primero, podría ser que preguntara por su marido, sí, porque era una mujer sola. Es raro que habiendo un marido en casa, una mujer esté trabajando de la caridad o viviendo de la caridad. Así que podría ser algo sorprendente. Oye, ¿dónde está el marido de esta chica que está aquí sola espigando? También puede ser que pregunte por su familia, porque Booz podría haber pensado, esta chica no debe tener marido, porque si hubiera un marido no estaría ella espigando, estaría espigando el marido al menos, o el marido con ella. Así que probablemente sea soltera, porque recordemos, era joven, podía pensar que era soltera y estar preguntando por sus padres. Yo no creo que fuera la pregunta dirigida a si era de otro señor. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que siendo sierva de alguien deja su trabajo y se va a coger espigas en el campo que le apetece. Pero pueden ser las 2 primeras opciones. Hay personas también que romantizan esto mucho. ¿Por qué? Porque creen que Booz llega y ve a una joven espigando y empiezan a sonar violines en la cabeza de Booz. Se iluminan los ojos de Ruth
Y vos se empieza a interesar como, ¿de quién es esta joven? Pero eso es porque nos venden. Hollywood se ha metido hasta en la iglesia. Y nosotros tenemos esas cosas de sales de la tienda, siempre salen dos del supermercado y se dan con las bolsas y se caen y recogen todo. Hermano, ¿te has dado cuenta en esas películas que cuando se les cae la compra no se rompe nada de la compra? A mí se me cae la bolsa una vez y los huevos se han roto, la leche se ha desparramado, el agua se rajó, las latas reventaron. Pero claro, como tiene que ser una escena romántica en que los dos se miren mientras se cojan, se toquen la mano como, ay no, esa manzana es mía. Y hay gente que cree que Boaz llega, fue a coger una espiga. Ay, lo siento, ¿quién es esta joven? No creo que fuera ahí, porque en aquel tiempo, yo quiero que sepáis algo, en aquel tiempo ese romanticismo que tenemos en la cabeza no era muy presente, no estaba muy presente. Simplemente creo que era un interés de Boaz por esa joven. Pero hay algo bonito aquí, y es el hecho de que se interese. ¿Boaz tenía que interesarse por ella? ¿Boaz tenía todo el derecho de echarla? ¿Boaz tenía todo el derecho simplemente de ignorarle y decir, bueno, que coja lo que quiera, total soy rico, pero paso olímpicamente de esta muchacha? Pero Boaz se preocupa de saber quién es. Y algo me hace pensar en mí también. ¿Sabes qué? ¿Dios tenía alguna necesidad de preocuparse por mí? ¿Dios tenía la responsabilidad de venir a mi vida y preguntar quién es este chico que anda perdido? ¿Saben qué podía haber hecho Dios conmigo? Ignorarme. Dejarme seguir viviendo de limosna y de la caridad y miserable, perdido, buscando solamente satisfacer mi necesidad diaria en una situación de miseria. Pero no lo hizo. Tenemos un Dios que se acerca. Tenemos un Dios que se preocupó por nosotros. Tenemos un Dios que dio un paso hacia adelante para buscarnos. Tenemos un Dios que dio un paso hacia adelante para tener interés de nuestra condición. Hermanos, Dios nos vino a buscar. Le decimos mucha gente, busca a Dios. Y hay que buscar a Dios. Pero te voy a recordar algo. Nadie busca a Dios si Dios no lo busca primero. Si tú le dices a alguien, busca a Dios, y esa persona de golpe empieza a orar, empieza a querer saber de Dios, averiguar de Dios, leer de Dios, es porque Dios lo ha buscado primero. Porque tenemos un Dios que se preocupó por nosotros. Tenemos un Dios que le importó la situación de miseria que teníamos. Tenemos un Dios que vio nuestra miseria y hizo algo al respecto. Tenemos un Dios que, como Boaz, alguna vez preguntó, ¿quién es ese joven? Y lo sabía, pero mostró preocupación porque tenía como en Ruth un plan de redención preparado. Y ahora vamos a ver una característica preciosa de Boaz y que me hace pensar en Jesús. Que Boaz es el Redentor misericordioso. Mira los versículos 7 al 9, hermano. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido, y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Lo primero que Boaz pregunta es quién es esta joven, y los trabajadores dicen, mira, es una joven que ha venido y ha dicho, os ruego que me dejéis espigar, que me dejéis recoger. Y además dicen algo bonito de Ruth, que ha venido desde la mañana hasta ahora y que solo se ha sentado en casa un momento. Hermano, cada vez que yo veo a Ruth, veo más virtudes en esa muchacha y yo creo que sería una mujer ideal. Yo no sé por qué tantas mujeres quieren imitar a Débora y tan pocas querrían imitar a Ruth. ¿Y sabes por qué? Feminista infiltrada.
Es porque en el fondo Débora fue jueza y el corazón feminista solo quiere imitar poder y autoridad, pero no a una simple mujer que recogía espigas. Cuando te das cuenta que lo que para ti es simple, para Dios es hermoso, igual empiezas a cambiar de modelo al que imitar. Y no digo que Ruth no fuera digna de imitar, que Débora no lo fuera, fue una mujer de Dios, claro que sí. Pero Ruth tiene multitud de virtudes que son imitables y muchas personas no quieren analizarla. Y una de estas, hermanos, es que Ruth no es vaga. Ruth no ha ido a visto si puede coger en una horita un par de espigas y lo que ha podido ya está y llega a casa. Mira, no hay nada, no hay trabajo. Ruth no es de las que busca trabajo en InfoJobs. Ruth no es de las que te dice, pastor, sigo sin trabajo. ¿Y cómo busca? Me levanto cada mañana, enciendo ordenador, abro Google, pongo InfoJobs y mando 50,000 solicitudes. Ruth no es así. Ruth ha salido por la mañana y se ha puesto a trabajar hasta ese momento, hasta la tarde o bien avanzada la tarde, y además no ha sido una vaga que ha parado cada 15 minutos. No ha estado diciendo cada hora, me corresponden 10 minutos de descanso legal según lo que dicta el sindicato de los espigadores. No, Ruth ha trabajado duro. Ruth se ha esforzado porque además piensa una cosa, le han dejado recoger espigas, encima se va a acomodar. ¿Sabes? Hay gente así. ¿Sabes que hay gente que incluso cuando le ayudas se acomoda más? Que da rabia hasta ayudarle, porque ayudarle los vuelve más vagos. Bueno, ya que esta gente me va echando un cable, yo me quedo aquí, ¿no? Hermano, yo te dejo venir a mi casa, de momento no encuentran nada. Pasan 6 meses y te viene el hermano, pastor, no sé cómo echar al hermano. ¿Pero qué pasó? Que no encuentra nada, pero 6 meses, pastor. No le veo ni salir mucho. Está casi siempre en el sofá mirando el teléfono, a mesa puesta, y como no tienen le damos de comer, como no tiene, y claro, ha subido la luz, ha subido el agua porque se duchan, porque hacen todo. Y le digo, hermano, no se va a ir, ¿eh? No se va a ir, ¿eh? Y digo, ¿por qué, pastor? Porque le das todo. Ya verás cómo se va a ir cuando le diga, después de un mes no te puedo tener más aquí. En ese mes encuentra trabajo. En ese mes lo hace. Pero como sabe que tu caridad no tiene límites, oye, a mesa puesta. Por personas así la gente le cuesta cada vez más ayudar. Por las malas experiencias. Pero Ruth es una persona que aunque haya dado gracia y alguien le ha dejado trabajar, ella se esfuerza. Porque eso es una manera de ser agradecida. Si alguien un día te deja estar en su casa un fin de semana, una semana, un mes, porque no tienes dónde ir, hazle la cama, limpia los baños, prepárale la comida, lava los platos. Que esa persona que sale a trabajar y es el dueño de la casa, mientras tú no tienes trabajo, él viva a mesa puesta. Porque así al menos le mostrarás que estás agradecido por el favor que te está haciendo. Cuando nosotros recibimos gracia, deberíamos responder con mucha gratitud, obedeciendo, sirviendo, amando, cuidando y no siendo aprovechados. Y esa actitud la tiene Ruth, es esforzada. Pero mira qué dice Boaz. Ahora Boaz ya no habla con sus siervos. Ahora Boaz, ¿con quién va a hablar? Va a hablar con Ruth. Y mira qué le dice. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo y tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Primero, Ruth, no te vayas a otro lado, aquí va a haber trabajo para ti. ¡Wow! Tenía la obligación de hacerlo. Podía haber dicho, bueno, hoy aquí, mañana búscate otro sitio. Y mira que le dice, no vayas a otro sitio. Aquí va a haber espigas para ti todos los días. Y luego encima le dice que trabaje con sus siervas. Ruth, ya no vengas como una simple extranjera. Vas a ser una más de nosotros. Vas a ser una sierva más. Y no solo eso, Ruth. Y tranquila, que yo sé que eres joven y extranjera y puedes pensar, ahora me van a meter bronca, van a venir algunos trabajadores a decir... No, Ruth, te he hablado con todos. Para que nadie te moleste. Ruth, ¿no te va a faltar trabajo? Ruth,
no te va a faltar comida, Ruth, y nadie te va a molestar. Te voy a proteger, te voy a cuidar. Hermano, ¿cuánta misericordia hay en vos? ¿Cuánta misericordia hay en vos? Pero no solo eso, sino que la llama hija mía. Si es que son esas expresiones que leemos rápido, pero están llenas de cariño, de afecto. No es un hombre interesado de, bueno, le voy a dejar el campo y ya en 2 días me acerco. Le digo, bueno, Ruth, esto lo tienes que pagar de alguna manera. No, vos no es interesado. Así es el hombre. Así es el hombre. Yo te doy, pero de alguna forma mañana me lo devuelves. Yo te doy, pero de alguna manera me lo pagas. Y si no tienes dinero, de otra forma. ¿Cuánta gente por ahí no está dando su cuerpo a cambio de un plato de comida? Y se lo está dando a personas que les podrían dar el plato de comida gratis. Pero hay hombres que piensan, si además puedo sacar placer, aprovechándome de la necesidad de la muchacha. Pero Boaz no se aprovecha. Boaz no dice, yo te voy a dar eso, pero tú me tienes que dar todo esto. No, Boaz es misericordioso y le da a Ruth lo que no merece. Le da mucho más de lo que merece. Hermano, ¿cómo no ha hecho eso Dios con nosotros? Que podía haber dicho, mira, ya te he dado misericordia un día, pero a partir de mañana apáñate solo. Pero no, Dios nos dice, todos los días vas a tener misericordia. Todos los días vas a disfrutar de mi gracia. Hijo, en mi campo no va a faltar alimento para ti. No va a faltar sustento. Y además, hijo mío, tienes mi protección y mi cuidado. ¿Tú has visto todo lo que nos ha dado Dios? Pero al principio te he dicho, ¿y cómo podemos ver aquí a Jesús en Boaz? Bueno, la última frase me parece interesante. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. ¿Quién saca el agua? ¿Ruth? Ruth va a beber de un agua que ella no tiene que ir a buscar. Ruth tiene sed porque el sol pega fuerte, el trabajo del campo es duro y eso da sed. Pero Ruth no tiene que ir andando, coger una vasija, llenarla en un pozo, cargarla en la cabeza. A Ruth le han ofrecido agua del pozo ilimitada sin esforzarse. ¿No te hace pensar en nadie? ¿No te hace pensar en una señora que estaba trabajando duro para sacar agua de un pozo y alguien se acerca y le dice, yo tengo un agua que tú no tienes que sacar y cuando quieras beber puedes beber porque este agua no se acaba. Y además, si bebes de este agua, de ti mismo van a empezar a brotar ríos de agua viva. Hermano, Boaz le ofrece agua ilimitada a Ruth, así como Cristo nos ofreció por gracia y misericordia agua ilimitada para nosotros, para que no tengamos más sed, porque nuestro Cristo también es un Redentor misericordioso. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, y para consolar a todos los que lloran. Boaz fue muy misericordioso con Ruth, pero nuestro Cristo fue más misericordioso con nosotros. Pero ¿cómo responde Ruth a esto? Versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Hermano, Ruth no saca pecho. Ruth no dice, bien has hecho, que es lo que dicta la ley. Y Ruth no dice, pues claro que me merezco todo eso. ¿No has visto lo que te han dicho, que llevo trabajando todo el día? Ruth no saca pecho y dice, eso es lo mínimo que me merezco yo, por lo esforzado que soy, con lo hospitalaria que soy, aguantando a la suegra desde Moab. Eso se merece espigas, gallinas, vacas, ternera, cordero, todo. Ruth no saca pecho. Hermano, que seamos un poco como Ruth. Porque cuando las cosas se complican un poco, sacamos pecho a veces hasta Dios. Nadie lo va a reconocer, pero lo hace. Como, yo no falto un culto. Oro cada mañana, leo mi Biblia y pierdo el trabajo cuando ese hermano que aparece como los eclipses una vez cada 6 meses no le falta. Algunos sacan pecho creyendo que lo que tienen lo merecen.
Algunos sacan pecho creyendo, tengo una casa y cómo no tenerla con lo esforzado que soy. Si ese hermano quisiera, tendría una casa, lo que yo soy un buen administrador. Yo soy currante, yo soy trabajador, yo soy ordenado. Yo no soy como los otros, culpa de ellos. Yo me gané mi casa. Uy, hermano, qué miedo me da eso. Porque Dios sabe que si diera permiso a Satanás un instante, con un soplido te la tumba. Hermano, tú sabes que merecía Ruth. Señora, lárguese del campo. Hermano, tú sabes que merecíamos nosotros. Los campos del infierno. Todo lo que tienes hoy aquí es porque, como dice Ruth, ¿qué he hecho yo y quién soy para haber recibido esa gracia? Hermano, cuando pongo mi mano aquí, no sé a qué velocidad, pero hay un latido que no merezco. Cuando hago así, hay aire en mis pulmones que no merezco. Tengo el gran privilegio de poder ver vuestros rostros, aunque algunos se me duerman y no lo contemplo, aunque no lo merezco. Tengo la capacidad de oler hasta lo que no me gusta, pero tengo la capacidad de oler las rosas, un buen perfume, que no merezco. Tengo voz cuando hay gente que tiene que luchar por hacer señas, y yo tengo una voz para cantar, para expresarme, para divertirme, que no merezco. Veo gente que no tiene piernas o anda en silla de ruedas porque está inmóvil y yo puedo andar, subir una montaña, hacer el tonto encima de un árbol y no lo merezco. Veo gente que es viudo y yo tengo el privilegio de que mi esposa está viva a mi lado y no lo merezco. Y algunos tenéis incluso el regalo de hijos, sí, que a veces, pero son un regalo. Son pequeños, de pequeño decía, está para comérselo, de grande dice, ¿por qué no me lo comí? Pero son un regalo porque hay mujeres que hoy van a la habitación y huelen las sábanas y ese hijo se mató en una moto. ¿Y sabes qué? Que aunque haga calor y nos estemos abanicando y sudando y transpirando, estamos en la casa de Dios. Porque antes estábamos en las drogas, en la borrachera, dando nuestra vida a los placeres. Algunos estaríais muertos si lo sabéis. Algunos no estaríais hoy casados si lo sabéis. Algunos, ¿por cuál matrimonio iríais ya? ¿Por el cuarto, el quinto? ¿Vuestros hijos ya estarían pasando de mano en mano? ¿Sabes lo único que podemos hacer? Lo que hace Ruth. Pero cada día, agachar nuestro rostro, mirar a Jesús y decir, ¿quién soy yo para que hayas tenido gracia de mí? Porque te voy a decir una cosa, amado hermano, cuando miras fuera a la calle, hay gente que hasta a veces parece más buena que nosotros. A veces pasas por Plaza España y te encuentras a gente joven que trabaja para Greenpeace, para Médicos Sin Fronteras. Y tú te miras siendo creyente y dices, yo no muevo un dedo por nadie en mi tiempo libre y este niño que odia a Dios, ¿sí? El otro día había un reportaje de un médico que durante sus vacaciones, el mes de vacaciones, va a países africanos a hacer operaciones de cirugía estética gratis. En sus vacaciones. Y tú no, tú ni vas a la iglesia a veces, en tus vacaciones. Y ese hombre usa sus vacaciones para el bien de otro. Hermano, te voy a decir una cosa. Yo cada día miro al cielo y pregunto, ¿quién soy yo para que hayas hallado gracia? Porque no veo más bondad en mí que los de fuera. Cuando yo miro fuera y me encuentro gente más amable que yo, a veces más solidaria que yo, más amorosa que yo, hermano, yo me avergüenzo de la gracia que me han dado. Hermano, a mí la gracia no me hace sacar pecho, a mí la gracia me humilla. Sí, es gracia, pero a mí me da vergüenza. Porque no la merezco. Porque yo sé que yo iba a comer lo que sobrara. Yo no merecía ni que me llamara hijo mío, ni que me dejara ser uno de su pueblo, ni mucho menos merecía que me diera agua y saciara mi sed y poder beber de ese pozo toda la vida. ¿Por qué queremos servir más a Dios? ¿Por qué queremos orar más? ¿Por qué queremos luchar más con el pecado? ¿Por qué queremos agradarle más? ¿Por qué queremos darle más a Él? Solo porque hemos entendido esa gracia.
Si tú no te das más a Dios, es porque en el fondo todavía hay, aunque no lo reconozcas en tu pecho, algo que dice, soy muy listo, soy muy bueno, yo me lo merezco. Hermano, cuando uno ha entendido el Evangelio, que es lo que Ruth está viviendo en carne propia, solo puede hacer una cosa, tirarse al suelo. No para atrás, Ruth no se cayó para atrás por el poder. Ruth se postró en tierra. ¿Qué hizo aquella mujer del frasco de alabastro cuando vio a Jesús? ¿Merecía ella acercarse a Jesús? ¿Merecía ella que el santo, puro y buen Señor le dejara estar a menos de 1,000 metros de él? Pero no solo se acercó, sino que el Señor le dejó que lavara sus pies y los secara con sus cabellos. Y no trajo cualquier colonia barata del Mercadona de 3.95, de esa que te echa y en 10 minutos, yo ya no la compro más. No, porque dice, voy a ahorrar en colonia, pero al final se te acaba el bote una semana. Si hay que comprar uno al final, 20 botes de eso, sale más a cuenta ya comprar Carolina Herrera o alguna cosita así. Ella no fue al Mercadona diciendo, voy a ver a Jesús, dame el bote más barato que total va a ser un desperdicio, lo voy a romper. No, ella cogió su mejor perfume. Porque todo lo que pones a los pies de Jesús nunca es un desperdicio. Hermano, desperdicio es lo que gastamos a veces comiendo fuera cuando no lo necesitamos y a veces comiendo hasta mal. Porque cada vez que vamos al McDonald's, eso es un desperdicio. No es nutritivo, ni siquiera está bueno y al final cada día más caro. Eso es un desperdicio. Desperdicio es tener el armario lleno y por capricho comprar más ropa. Desperdicio es tener un móvil que funcione y porque ya se ha pasado de moda comprar el último modelo por 1,000 euros. Desperdicio es eso. Dar mi vida a Jesús no es un desperdicio. Venir hoy a la iglesia, eso no es un desperdicio. Salir a evangelizar con mis hermanos no es un desperdicio. Orar no es un desperdicio. Porque todo lo que pongo a los pies de Jesús nunca será un desperdicio. Nada de lo que hago para Dios es en vano. Pero solo cae a los pies de Jesús alguien que entiende lo que Ruth ha entendido. ¿Quién soy yo? Una de las canciones más bonitas de un amigo en común que tenemos nosotros que se llama Jimmy, una de las que más me rompe el corazón cuando la escucho, es esa. ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí, para orar y que me escuches, para que me hagas tu hijo, para que me des de tu agua, para que me sientes a tu mesa. ¿Quién soy yo? Solo soy un extranjero pecador, miserable, muerto en delitos y pecados, que toda la vida he escupido en tu ley, que toda la vida te he dado la espalda como en el tiempo de los jueces, haciendo solo lo que a mí me antojaba y me parecía bien. Y tú llegas a mi vida, preguntas por mí, arrancas mi duro corazón de piedra, me das un corazón de carne, me pones tu espíritu, me das de tu gracia, me salvas, me haces tu hijo, me sacas de las tinieblas, me llevas a la luz, me arrancas de la potestad del maligno y me haces tu siervo. Me das de ese pozo de agua del que me has dicho bebe ilimitadamente. Y encima me dices, si vas a comer conmigo toda la vida, y no solo aquí, sino por toda la eternidad, pero ¿quién soy yo para que me hayas visto con esa gracia? Que Dios me libre de algún día sacar pecho y decir, yo soy el buen pastor, yo soy un buen creyente, yo soy el pastor que necesita el siglo XXI. No, ¿quién soy yo? Y más yo, que además soy pastor, que puedo cuidar de sus hijos, que puedo pastorear sus ovejas, pero ¿quién soy yo? Cargados de defectos como estamos, que aun así habiendo recibido esa gracia a veces le damos la espalda porque somos egoístas, pero ¿quién somos nosotros? Hermano, cuando te despiertes mañana por la mañana, que antes de poner un pie para la cocina, te caigas al suelo de rodillas y le digas esa pregunta por la mañana cada día, ¿quién soy yo para que me hayas dado de tu gracia una mañana más? Porque Booz dio gracia a Ruth, pero nosotros hemos recibido una gracia mayor, la gracia de Cristo. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
habéis sido salvos. Hermano, la historia de Ruth es una historia que va a tener gracia sobre gracia, y tu historia y la mía es una historia que va a tener gracia sobre gracia. Que Dios permita que en los siguientes capítulos podamos ver a Jesús en vos, pero sobre todo, que podamos vernos también a nosotros en Ruth, como aquellos que no merecíamos nada, que solo podíamos coger limosnas, pero que nos han dado gracia y misericordia, mucho más de lo que jamás mereceremos, y que eso nos lleve a caer al suelo y simplemente adorar a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra que un día más nos enseña y nos muestra la gloriosa riqueza del Evangelio. Gracias, Señor, por habernos mirado con amor, darnos tu misericordia y derramado sobre nosotros la gracia salvadora que solo había en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el libro de Ruth que tanto nos está enseñando y edificando. Y sigue, Señor, hablando a tu iglesia a través de esta preciosa historia todos los días. Que esta palabra que hoy hemos expuesto, Señor, nos lleve a meditar, a reflexionar y dé fruto en nuestras vidas para que cada día te demos las gracias, no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser. Que dé fruto en nuestros corazones es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.